Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la pedagogía franciscana en la educación y formación integral de la persona. La pedagogía franciscana es el arte de conducir a una persona desde la infancia hasta la madurez, con el propósito de alcanzar una meta, un camino a seguir y sobre todo suscitando en ellos aquel amor que es capaz de dar sentido a las palabras y a la existencia. Todo ello porque cada persona posee un origen, un don que debe conocer y expresar, apreciar y valorar, un mensaje a interpretar, a transmitir. Esto es válido para cada persona y para cada proyecto de vida. Queremos descubrir en la experiencia de San Francisco de Asís su mensaje pedagógico contenido en sus escritos y en su ejemplo de vida, de manera que nos permita captar un itinerario formativo altamente definido y siempre actual, líneas pedagógicas que nos han sido heredadas en la experiencia de la primera comunidad franciscana y en las exhortaciones dirigidas a las hermanas pobres de Santa Clara, un claro mensaje para los hombres de nuestro tiempo. Francisco es considerado un educador de humanidades, no solo para los pueblos cristianos, sino también para las naciones más distantes de la cultura occidental. El hermano de Asís se torna por gracia y guarda la esperanza de los dos pueblos. En una sociedad que comienza a perder la esperanza, el seráfico de Asís es presentado como signo de ella, según el Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, para comprender esta necesidad de esperanza como contribución originaria que se inspira en San Francisco. Como fundador de las tres órdenes y como legislador de ellas, Francisco fue también padre, maestro, educador. Se trata de un maestro de vida cristiana. Cabe interrogarse si existe y en qué sentido una pedagogía franciscana. O en los escritos de San Francisco podemos encontrar orientaciones educativas. Antes de abordar estos temas, queremos precisar el significado de pedagogía como praxis de la educación. Después pretendemos realizar un análisis historiográfico de la pedagogía franciscana para recoger los elementos más significativos, acentuando el plano histórico respecto al doctrinal. Ahora bien, veamos un primer aspecto que he titulado Una pedagogía como praxis de la educación. El término pedagogía comprende el arte de la educación, una ciencia del arte y una filosofía de la ciencia. Etimológicamente, el término pedagogo indica facilitador. El término se extiende para indicar educador. En Clemente de Alejandría, el término pedagogo es atribuido a Cristo. Pero, ¿qué es la pedagogía? Es el origen de la pedagogía se remonta a la Grecia antigua. Etimológicamente deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar, conducir. Por lo tanto, es el arte de guiar y conducir. Con el tiempo ha ido adoptando un sentido mucho más amplio, ya que la pedagogía se encarga de estudiar la educación, pero no se centra solo en la niñez, sino que abarca todas las etapas vitales del ser humano y a su vez llega a todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona: educativo, familiar, social, cultural, laboral, religioso, etc. La pedagogía puede definirse como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación. Esta ciencia sirve para sistematizar y optimizar los procesos educativos, para lo cual trata de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. Es decir, su función es mejorar los procesos educativos. Añadiendo un poco, el pedagogo es un experto en sistemas y procesos educativos cuya formación le capacita para el desarrollo de algunas funciones generales. Por ejemplo, analizar aspectos que conforman situaciones educativas en diferentes contextos formativos, diseñar programas, acciones y proyectos adaptados a los contextos analizados. Asimismo, realizar un seguimiento y evaluación a los programas, acciones y proyectos diseñados e implementados para
cada contexto educativo. A este concepto se agregan sustancialmente los diversos tratados del magisterio, como por ejemplo San Agustín y San Buenaventura, que nos presentan una problemática de fondo que requiere establecer una metodología cognoscitiva para arribar a la verdad. La pedagogía nace como reflexión sobre la realidad educativa. Ella no solo implica conocer o un proceso educativo, sino también a una acción, una influencia y un mejoramiento. La unidad del saber pedagógico se presenta como unidad funcional de varias disciplinas a medida que éstas se someten a la lectura en clave educativa. La pedagogía se presenta en tanto como ciencia teórico-práctica al mismo tiempo. Ahora bien, para ambientar mejor el presente trabajo sobre el plano histórico-metodológico, procuramos esclarecer una relación del término pedagogía con otros dos términos de uso frecuente como son educación y formación. Pedagogía, ya hemos expresado un tanto el significado de esta palabra, pero añado que tiene un sentido estático e indica una ciencia estructurada respecto a las teorías, a los métodos y a los problemas relativos a la educación. Educación de contenido dinámico indica un conjunto de iniciativas que de hecho orientan la educación a una realización de objetivos y sobre todo precisos que implican un desarrollo polivalente del individuo, sea a nivel personal, sea en clave de integración social. Algo más que podemos añadir es ahora respecto al término de formación. Posee un contenido más amplio y más general, perspectiva que incluye un proceso global compuesto por intervenciones parcializadas, comporta una visión más completa, perfecta y total. Formación significa dar forma. Ahora bien, desarrollando las propiedades o las propias, mejor dicho, potencialidades mediante un contacto con los modelos socioculturales del ambiente, la persona humana se perfecciona a medida que adquiere cualidades, hábitos, modos de pensar y de comportamiento, de manera que sea inserida activamente en el complejo contexto del hábitat existencial. Una teoría de formación debe indicar los objetivos, identificar los recursos disponibles y delinear los procedimientos escogiendo los más eficaces. La educación favorece el desarrollo físico, intelectual y moral de la persona humana para una plena conciencia de sí, para un pleno dominio de sí y para una correspondencia recíproca. Las exigencias de comunicación y de cooperación social en la participación de valores. Por formación se entiende, por tanto, un proceso a través del cual las potencialidades subjetivas llevan a la madurez y se aprende lo que es necesario para desempeñar un papel particular acompañado de la integración con su entorno, ambiente o contexto social, de participación del patrimonio social de la cultura y de las mediaciones, del apoyo de figuras e instituciones involucradas en esta tarea. A propósito de los términos educación y formación considerados en este estudio, el pedagogo italiano Flores d'Arcais nos dice que es verdad que los conceptos educación y formación están siempre presentes en un debate que se torna cada vez más cerrado. Es verdad también que el debate ofrece argumentos concordes a favor de uno y de otro. Es cierto que el término formación tiene una connotación de conjugación de sí mismo implícitamente y explícitamente como una profesión. Información indica una mera transmisión de nociones. Formación expresa desarrollo de capacidades autónomas del sujeto. Es muy significativa también la distinción entre instrucción y educación. Hay estudiosos y docentes de pedagogía que sostienen que la tarea esencial de esta disciplina en el ámbito de las instituciones educativas es la de desarrollar exclusivamente una función de instrucción. Sin embargo, la auténtica función de la educación se realiza solo en la medida que se sustente en la convicción de la tarea pedagógica. El concepto de educación, al igual que el de formación, comporta naturalmente todo, o que implícito en el concepto de instrucción.
El desarrollo humano debe llegar a la madurez de la persona y por ello no puede ser restringido solo a algunos ámbitos, por ejemplo, el ámbito moral o cognoscitivo. Más es de vital importancia incluir el nivel afectivo, ya que o se integra o se ignora en las metas de crecimiento del aspecto humano y espiritual de un individuo. En este contexto asume particular importancia o papel el educador. En las realidades donde se tengan presentes tales dimensiones de la personalidad, permite al educador adoptar un modo de ayuda o una relación de ayuda en sentido propio a la persona misma y sobre todo asume de manera precisa aquello que la persona está buscando. Educador y formador son facilitadores de la persona. Así el educador participará del misterio de cada persona respecto de la plena dignidad de sí misma. El verdadero problema de la educación es motivar, hacer al individuo capaz de actuar en conformidad con su naturaleza racional. Esta es la finalidad propia de la actividad educativa. La educación debe ser verdaderamente humana, debe tener una finalidad esencialmente moral. La tarea del educador es la formación, o mejor dicho, la tarea del educador en la formación es la de favorecer la conciencia moral, esclarecer la mente del educando, orientar al bien, enseñarle para que él evite el mal. La unidad de los hombres es el principio formal de la educación. Las diferentes formas de desarrollo humano asumen un carácter educativo a medida que concurren para formar a todos los hombres. La convergencia de este desarrollo en el ápice de la formalidad es precisamente un principio que da unidad y valor educativo a cada aspecto del desarrollo humano y es una inmediata consecuencia de la naturaleza de los hombres y de su unidad sustancial sobre la cual se basa, en último, análisis de la acción educativa. En un segundo aspecto vamos a ver el sentido de la pedagogía franciscana. En un primer elemento vimos, digamos así, la dimensión de pedagogía, formación, educación, la labor de un pedagogo, para ver el sentido general. Ahora vamos a precisar el sentido de la pedagogía franciscana. Las contribuciones sobre el estudio de la pedagogía franciscana para descubrir la originalidad, la validez y la actualidad trazan la línea del tiempo en la cual fueron dirigidas, que asiste al descubrimiento de San Francisco de Asís como educador de carácter evolutivo. La personalidad del poverello nos es presentada como un auténtico maestro y educador, una personalidad que se desprende y se consolida a través del Evangelio, descubriendo a Cristo como maestro y conformándose a su doctrina y a su vida. Estico, sublevando la preocupación de San Francisco por los discípulos en su tarea de guía y por el temor de que después de haber renunciado al mundo tornasen a él, es notorio este estado de ánimo en la carta que dirige a un ministro. Tal vez Fray Elías siente una profunda paternidad del santo que llega a afirmar que no haya en el mundo ningún hermano que habiendo pecado todo lo que pudiera pecar, se aleje jamás de ti después de haber visto tus ojos sin tu misericordia. Si es que busca misericordia, y si no buscara misericordia, pregúntale tú si quiere misericordia, y si 1000 veces volviera a pecar ante tus propios ojos, ámalo más que a mí, para atraerlo al Señor, y ten siempre misericordia de los tales. Es lo que nos dice San Francisco de Asís en la carta a un ministro. Por lo tanto, al trazar el perfil del tipo del fraile, del hermano perfecto o maestro escolar de las virtudes, Stico destaca las virtudes ascéticas y las virtudes humanas. Las virtudes ascéticas que conducen a un ser humano a Dios. Es de este esquema de donde surge el ideal que Francisco tiene del hombre completo. El pensamiento pedagógico de San Francisco, contrario al intelectualismo heterodoxo, es decir, la sola razón, el solo tener conocimientos teóricos sin que aterricen en la vida,
y sin que tengan relación con los demás. Y por si fuera poco, sin que tuvieran relación o sin que tengan relación con el sentido trascendente de la vida humana. Para Fernando de Maldonado, Francisco de Asís realiza una acción pedagógica por ser señal de coherencia entre lo que piensa, vive y realiza, que es al mismo tiempo ciencia, arte y educación. Francisco se realiza como persona integral, tanto en el aspecto humano como en el cristiano, a través de un despojamiento más interior que exterior que conduce a una meta bien definida. De este despojamiento voluntario, o mejor dicho, con su conversión de vida, Francisco comienza a encontrarse a sí mismo. Según el padre de Bázano, la pedagogía de San Francisco está orientada a la acción social, la educación cristiana a moderar el pensamiento, el sentido y el querer, siendo infinitos los estímulos que tienen influencia sobre el hombre y que lo guían al ejercicio de sus facultades. Para Madariaga, este autor entiende por pedagogía la conducción desde la etapa infantil hasta el hombre adulto y maduro. Por pedagogía humana entendemos todos los perfeccionamientos humanos realizados mediante la instrucción y la educación, sin excluir los grados superiores de unión mística del hombre con Dios. En este sentido amplio, la pedagogía viene a ser una función de vida y como tal es difundida en la misma, especialmente en la vida social. La pedagogía franciscana debe ser entendida en este sentido vasto y gratificante, es decir, como función de vida, despertando la conciencia cristiana y con ella el verdadero concepto de vida, con las consecuencias de fiel observancia del Santo Evangelio. La imitación de Cristo tiene la máxima conformidad de nuestra vida con la suya, de la fraternidad universal en Dios de todos los hombres y de todos los seres de la naturaleza. Si el santuario de la Porciúncula fue la primera casa y el verdadero modelo de vida cristiana y franciscana, San Francisco debe ser considerado el primer e insuperable maestro de formación en el seguimiento de Cristo pobre y crucificado. A este respecto, Tomás de Celano, en la primera vida o biografía, nos habla de una nueva formación, caminando en pobreza, con paso seguro, en pobreza y en bienaventurada simplicidad, nos lo dice en el número 26 de la primera biografía escrita por él. Con el estudio de San Francisco, educador espiritual, Falsini se propone retomar la fuente de la cual parte el movimiento que de San Francisco toma el impulso, el espíritu y el nombre. Recordemos que recibe el nombre honorífico de guía, de maestro y de padre, renunciando al título y cargo de ministro general de la orden, reservándose el de servidor y de ejemplo de vida. También el de educador espiritual en el sentido de energía llamada a la fidelidad al Evangelio, o en el sentido de energética llamada, mejor dicho, energética llamada a la fidelidad al Evangelio, con una gran ejemplaridad de vida, nos parece con una nota que es característica de su personalidad. Educador y maestro porque solamente procura realizar el seguimiento de Cristo, colocándose como un gran seguidor del Hijo de Dios. Smucky dice que San Francisco nunca quiso ser un teórico de la pedagogía y que su verdadero campo de la educación fue el campo religioso. En un estudio sobre San Francisco, maestro de formación, Temperini afirma que Francisco, una vez esclarecida su vocación a la luz del Evangelio, se torna intencionalmente educador de sus hermanos y seguidores, enseñándoles con la palabra y con el ejemplo. Los guió con atención personalizada, escribiendo para ellos las reglas de vida, cartas y oraciones. Es por tanto legítimo reconocer a Francisco maestro. Este autor acentúa que en los escritos legislativos y en las cartas, Francisco raramente usa formas imperativas, prefiriendo las vías de persuasión y propuesta. Se mueve con gran respeto por la personalidad del discípulo, que debe realizar un proyecto, una vocación propia. Francisco es justamente calificado como maestro de vida integral,
de vida plena en la dimensión humana y sobrenatural. Él practica, insinúa, escribe. Él fue y continúa siendo modelo y maestro. Una pedagogía vivida es capaz de transmitir valores que inciden eficazmente sobre la personalidad del educando. Francisco educa para el amor, para la perfecta alegría, para la pacificación sin reservas. Según Temperini, las admoniciones, que son escritos de San Francisco, son un documento luminoso de acción educativa. Francisco se revela como maestro y padre para formar a sus seguidores como individuos y como fraternidades, es decir, como grupos de hermanos. Propone una gama articulada de valores formativos inspirados del Evangelio y elaborados con intuición carismática. El seráfico de Asís es educador per accidens. Casual e inadvertidamente se declara intencionalmente cuando enseña, legisla, guía, reprende y se lamenta de no ser escuchado. Tiene una idea precisa sobre la vida evangélica, descubierta para sí y para ser revelada a otros. Una idea precisa sobre la regla a seguir y a transmitir. Una idea sobre cada uno y sobre la comunidad, sobre los súbditos y sobre los superiores, sobre los hombres en general. Vamos ahora a un tercer punto que he titulado Una tradición pedagógica franciscana. El educador franciscano debe considerar la cristiformación, esto es, imprimir en las formas de vida la doctrina de Cristo, de manera que imiten sus costumbres. Ser imagen de Cristo significa actuar bien, amar, perdonar, escuchar, promover, animar, consolar, ser fraterno, ser solidario, apoyar a los demás en sus necesidades. El franciscanismo no consiste en una desencarnada atención sobrenatural, sino también sensibiliza al hombre para los valores terrenos, forja hombres cristiformes, hombres que se pasen la vida haciendo el bien, amando, perdonando. La pedagogía franciscana se propone, por tanto, al hombre completo, capaz de recorrer su itinerario hacia Dios, sufriendo con sus propios hermanos, ayudando a los pobres y defendiendo el amor, la justicia y el don de la paz. Las experiencias educativas descritas se presentan a decir que en el franciscanismo encontramos más que una escuela, un pensamiento franciscano. Un elemento que caracteriza esa tenaz y coherente continuidad es aportando por la insistencia en encontrar en Cristo un artífice supremo de cualquier elevación humana. Otro elemento de continuidad es el hecho de que los maestros franciscanos no se centraran en el intelectualismo, sino que consideraron los valores afectivos en general, del afecto, de la tradición, de la intuición. Para Roger Bacon, de la Universidad de Oxford, el realismo como forma necesaria del conocimiento humano es indispensable, ya que conocemos por la experiencia y la razón. Alejandro de Ales, maestro de París, nos dice que es posible a todo ser humano conocer a Dios por la razón. San Buenaventura, discípulo de Alejandro de Ales, asegura que conocemos por la razón natural, por la fe, por la Sagrada Escritura y por la contemplación. Mateo de Acquasparta establece que conocemos por analogía la verdad sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. Para Pedro Livi, el único medio pedagógico para conocer la verdad es la cruz de Jesús. El objetivo esencial del voluntarismo franciscano permanece siempre a la defensa de la libertad. Definitivamente el hombre requiere ser un interlocutor atento al diálogo que se construye desde siempre entre el cielo y la tierra, entre el Padre Celeste y sus hijos adoptivos. Avanzamos a un cuarto elemento que he titulado Trazos sobresalientes de la pedagogía franciscana. La fraternidad es el lugar pedagógico por excelencia donde se conoce, se aprende y se crece. La fraternidad es el grupo de clases, son los compañeros, es la escuela, los alumnos, es el claustro de maestros, es el cuerpo directivo, son los grupos de administrativos, de intendencia, de mantenimiento, son los padres de familia, es decir,
todo el núcleo que conforma el fenómeno de la educación. Esa es la fraternidad. Es el mundo en el que vivimos. Es nuestra sociedad. Y un alumno, una persona que labora en un colegio franciscano debe ser promotor de fraternidad. Aceptar al otro como es. No hacerlo a nuestra medida, porque lo haríamos una caricatura y una copia. Y un ser humano es único, valioso y irrepetible como lo somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, se aprende y se crece. Y en la fraternidad religiosa no se pierde la unicidad e irrepetibilidad. Francisco permanece profundamente humano y sentidamente democrático. Se trata de un pensamiento y de un sistema educativo bien definido, de tal manera que los padres de familia aprenden los valores franciscanos en la escuela y con ellos pueden y deben educar a sus hijos. El carisma franciscano desde sus orígenes ha sabido formar caracteres opuestos y formidables como Santa Clara y Fray Elías. Para San Francisco la libertad es la autodeterminación libre de una personalidad perfectamente integrada a favor de un motivo preferencial máximo, esto es, de un ideal que trasciende los valores humanos. La regla franciscana presenta una visión abierta, evita el formalismo, el molde único, nutriendo el respeto por la iniciativa individual. Francisco ve la inspiración divina, la observancia de los prescritos y de los preceptos de la regla se apoya sobre la obligación moral y sobre la responsabilidad personal de cada miembro de la comunidad religiosa. Esta es la fraternidad que se construye de hombres particulares, no sobre meras medidas externas y disciplinarias. La regla franciscana nos presenta un profundo efecto para con los discípulos que ya no son considerados súbditos, sino hermanos. En tanto, Francisco pide a sus hermanos una obediencia absoluta. Esta obediencia es una expresión de libertad, de responsabilidad, de madurez humana, porque es victoria del propio yo. Es aceptación voluntaria de lo profundo del corazón, es manifestación del amor y es deseo de hacer la voluntad de Dios. Al pedir tal obediencia, Francisco recuerda que se trata de una bondad paterna y materna. La obediencia cadavérica, como enseña Francisco, es definida como tornarse amor, y amor es libertad. Para San Francisco la autoridad es un servicio, de modo que el mando y la obediencia son un acto de amor. El binomio autoridad-libertad se resuelven en un diálogo educativo de tipo decididamente comprensivo. El secreto del estilo pedagógico franciscano reside en aquel inmenso amor que le nutría por todas las criaturas y en particular por sus hermanos, por los hombres, por los seres humanos. Francisco fue verdaderamente padre y madre para cada uno de los frailes, de sus hermanos. Esto se puede aplicar en la institución educativa, en el colegio, el directivo con sus maestros con sus alumnos y así con sus semejantes. Francisco se exige a sí mismo, nunca a los demás. Esta profunda sensibilidad humana de San Francisco se manifiesta de modo delicado. El pobre de Asís se solidarizaba con el sentir de los demás, con el que sufría o estaba triste, con el enfermo. Con ellos demostraba una profunda compasión, con los ancianos, los hermanos ancianos. Celano, su biógrafo, Tomás de Celano, escribe que asumía los sufrimientos de los que padecían. Hemos de admirar la delicadeza atención para cada sufrimiento, un acto de caridad constante. Contra la tentación de poder y ambición les recordaba a sus frailes: todos ustedes son hermanos. Francisco los llamaba a formar fraternidad. Esto contra el sentimiento de soledad que tanta gente experimenta hoy. Está impreso en la regla un espíritu singular de misericordia y de mansedumbre, de bondad y de comprensión para con las flaquezas humanas. A través de este espíritu que expulsa de su espiritualidad el rigorismo, frialdad, dominio. La corrección debe ser con caridad, alimentar con los sentimientos de afecto y familiaridad para inspirar plena confianza en una atmósfera de carácter comprensivo como condición esencial del proceso educativo.
San Francisco deduce del Evangelio algunas actitudes específicas de la espiritualidad y de la pedagogía franciscana. Humildad, es la verdad. No somos más ni somos menos que nadie. Caridad, obediencia, pobreza, serenidad, trabajo, paciencia, espíritu de oración, desprecio de sí, paz, honestidad de costumbres, desprecio de sí para contrarrestar la soberbia, junto con la caridad, que ayudan precisamente a evitar la soberbia. Y esto lo encontramos en la primera redacción de Tomás de Celano, en los números 38 al 41. Estos son los temas que documentan las líneas pedagógicas dadas por San Francisco a sus seguidores, a los colegios franciscanos, a las casas de formación, etc. Las bases de una pedagogía integral de la persona que considera su aspecto individual, social y su dimensión humana y espiritual. Él cree que el hombre es imago Dei, es decir, imagen de Dios. Vestigio es huella que conduce a Dios. Fisonomía que Dios ha impreso en cada uno. Es imagen y semejanza de Dios, cada ser humano. Es hijo de Dios. Podemos definir la pedagogía franciscana como una pedagogía de la fraternidad, ser hermanos, ser hermanos. Nadie elige a sus hermanos, nos son dados. Por lo tanto, hay que aceptarlos, llamarlos. Una pedagogía de la fraternidad que tienen como característica el pensamiento de acción, esto es, de amor. Y el amor lo comprende todo, lo perdona todo, lo escucha todo. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor perdona, el amor no conoce un mal. Mis hermanos, hasta aquí en este bello tema que hemos compartido con ustedes, la pedagogía franciscana en la educación y formación integral de la persona. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.